con Patricio Giusto, que está en línea. Vamos a hablar un poco de esto que en el día de hoy, en su portada, el diario El País de España titula como Tsunami de COVID en China. Patricio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por llamar. Bien, bien. Bueno, ¿qué es lo que está aconteciendo, digamos, en donde, bueno, sí, evidentemente el gobierno de Xi Jinping, luego de las protestas y de los reclamos, Mm. decide cambiar la política de COVID cero, abre la nación, tanto la abre que ahora no va a haber cuarentena para los que llegan a China, pero bueno, se está hablando de colapso del sistema, del sistema de salud, se está hablando de una hiper cantidad de casos. Decinos a ver cómo está este tema. Bueno, efectivamente, como suele pasar en muchos casos en la historia, parece un imponderable. En este caso fueron las protestas ciudadanas que aparecieron mejor dicho, a raíz de ese imponderable. Uno puede decir, ya habían pasado cosas, pero bueno, se produce ese incendio, creo que lo hablamos en una llamada, Ujú. donde mueren niños, de hecho ahí en Xinjiang, en un lugar muy crítico. Y eso desata toda una ola de protestas que realmente no estaban en la agenda del partido. A partir de eso se toma una decisión drástica, que uno puede decir sorpresiva, inesperada, porque de alguna forma allí lo que hace es retrotraer por completo una de sus principales políticas y que él había definido como prácticamente identitaria de su propio liderazgo, que es Claro. esta política del COVID-0. Evidentemente la evaluación que él hizo es arriesgo mucho más quedándome en esta senda que dando de baja esto. Pero bueno, darlo de baja ya se sabía, y esto también lo hablamos, el costo que iba a tener. Ujú. Un país con 1.400 millones de habitantes, que uno de los fracasos de esta política había sido el bajo nivel de vacunación, porque mucha gente no se quería vacunar, sobre todo los mayores, los más Ujú. descreídos de las vacunas y de la medicina occidental, de tipo occidental en general. Y segundo, lo que ya se sabía también, era imposible contener el virus. Ningún país lo había logrado, ningún país lo había intentado hasta este punto. China lo venía intentando sacrificando economía, básicamente, y la moral de la población, psicológicamente, que estaba harta, la ciudadanía. Y bueno, finalmente todo eso queda expuesto ahora. Hospitales desbordados, escasez de insumos en algunos lugares, pese a que China es el primer productor de esos insumos, siempre lo había sido antes de la pandemia, lo sigue siendo. Bueno, la situación es tal que se está reportando que también hay escasez de insumos médicos básicos por la impresionante demanda. O sea, el peor final posible para los Mm. planes de Xi de la salida de esta política de COVID-0. Claro. Por ahora, digamos, sin impacto político, digamos, hasta ahora es una suerte de nueva conmoción social, ¿no? Bueno, es que es interesante porque el impacto político que esto estaba teniendo previo a que se tome esta decisión era de más o menos, se estimaba que la mitad de la población estaba de acuerdo y apoyaba que se termine esto. Y había otra mitad temerosa, que apoyaba, que seguía considerando que contener el virus y no contagiarse era más importante que todo lo otro que se estaba perdiendo. Es probable que ahora esa gente esté enojada. Es Ujú. paradojal esto, ¿no? Es probable que Claro. esa porción de la población que no protestaba ahora esté enojada ante el terror de ver los hospitales, tal cual como se preveía que iba a pasar. Bueno, está Ujú. pasando. Entonces, esa gente probablemente sea ahora la que esté mal, ¿no? Pero no lo podemos saber porque en el medio de todo esto no hay protestas. Está todo focalizado en contener la emergencia sanitaria. Pero yo creo que la evaluación de Xi es: vamos a pasar un par de meses muy malos, ¿sí? Como le pasó a gran parte de los países del Ujú. mundo, Ujú. cuando finalmente se empezaron a abrir, más gradualmente, menos gradualmente. Bueno, ellos dijeron, vamos a hacer todo de golpe, que explote todo, pasaremos 2 meses muy mal y después empezaremos una senda de cierta normalidad, como le pasó al resto del mundo. Eso que yo creo que es la especulación. Ahora, estos 2 meses van a ser durísimos, ¿no? Dejaron de publicar cifras oficiales, eso es una señal de que las cifras deben ser astronómicas, ¿no? En contagios, en muertes probablemente también. Ujú. Así que ese es un poco el tránsito que está pasando ahora, ¿no? Todo el Claro. mal junto, como decía alguna máxima política por ahí, evidentemente han tomado esa decisión. Claro. Ahora, en este sentido, ¿no? Digamos, los tipos evidentemente, bueno, dicen, bueno, damos la vuelta, asumimos toda esta situación,
Ahora, es impactante también, ¿no? Entender, vos lo habías comentado en una charla anterior, la preeminencia que tienen en muchos sectores, la medicina tradicional china, la reluctancia ante cualquier cosa que parezca medicina occidental, y lo que es además, si bien una población muy grande, también un sector muy amplio de población de mucha edad, ¿no? Sí, sí, es un país que justamente uno de sus principales problemas estructurales es el envejecimiento, es algo que a China le llegó tardíamente, porque su desarrollo económico es más bien reciente de las últimas 3 4 Ujú. décadas, pero China se envejeció aceleradamente en los últimos 10 años. Fracasó la política, cuando se sale de la política del hijo único 2015, primero se pensó que naturalmente la gente iba a empezar a tener hijos, Mm, no fue así. Empezaron los incentivos 2016, 2017, hasta el año pasado que se tomaron las medidas más agresivas. El chino que tenga 3 hijos tiene una serie de beneficios espectaculares. Bueno, anda a encontrar, José Luis, un chino con 3 hijos, yo no conozco ninguno, por lo menos de jóvenes, sobre todo parejas jóvenes. Ese es un tema. Entonces tenés una población, como bien decís, envejecida, y que justamente ese es el sector más reticente a vacunarse. Y con un tema que no hablamos, que creo que vos me lo marcaste la otra vez, ellos no lograron desarrollar una vacuna con el método más avanzado claro. del RNA mensajero, que aparentemente, todavía faltan estudios, bueno, pero aparentemente son las vacunas más eficientes. Ellos no la tienen, no vacunaron a su población con esas vacunas, así que ese fue otro tema que también acá ha influido. De hecho, ahora, ¿qué está pasando? Están viajando muchos chinos a Hong Kong, porque ahora es libre, la frontera está totalmente abierta entre la China continental y Hong Kong, a darse esas vacunas, ¿no? Claro. Y que fíjate, esa es otra paradoja, es otro signo de que esto no salió bien. Esta política de COVID-0, desde muchos aspectos, no funcionó como ellos venían planteándole al mundo, que eran el país con menos mortalidad, con menos casos, etcétera. Bueno, a la postre no terminó siendo así por diversas razones. Qué curioso, ¿no? Siempre que pareciera que algo va, digamos, como marchando sobre rieles, que va todo fenómeno, que los planes que se anuncian aparece una piedra en el zapato, ¿no? Es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Primero la cuestión del COVID, Sí, pero sí, yo decime. creo que en este caso sí lo que está pensando es, yo acabo de ser reelecto con un apoyo impresionante, nunca desde Mao ningún líder tuvo tanto poder, quiero sufrir esto ahora, ¿no? Viste lo que siempre se habla, Sí, cuando claro. asume un gobierno hay que hacer todo lo malo al principio, las decisiones, bueno, las decisiones, digamos, indeseadas que nadie quiere. Mm. Él dice, no sé si es el momento, quizás es el momento oportuno justamente para que esto me haya pasado, pasemos este tránsito ahora y después, hacia mediados de año, esperemos dar vuelta a la página, ¿no? Yo creo que están pensando eso, pero vamos a ver, ¿no? Esto cómo evoluciona. Sí, bueno, porque además no es el único escenario, no es el único frente, Por está supuesto. la cuestión de la alianza con Putin, que cada vez se abraza más Ujú. así, y por otro lado toda la situación de Taiwán, que el otro día otra vez tuvo un pico muy importante con Estados Unidos tomando decisiones muy fuertes, y en el medio todo un juego que Mm. involucra a un conjunto de naciones por las cuestiones de la tecnología, ¿no? Sí, Putin, como decís vos, una mochila cada vez más pesada, de la que sí, de a poquito se van tomando medidas de distanciamiento. Bueno, China en ningún momento, a casi un año de que inició la invasión, nunca apoyó militarmente, solo mantuvo ese compromiso, nunca se involucró directamente para favorecerlo, ni siquiera económicamente, porque varias empresas chinas, sobre todo las vinculadas al entramado militar, dejaron de vender y algunas directamente se fueron de Rusia. Pero bueno, en términos diplomáticos el alineamiento está, y eso para Putin no es un dato menor, pero eso es cada vez más incómodo. Y que efectivamente, como decís también, el conflicto con Estados Unidos, desde el punto de vista tecnológico y por la cuestión de Taiwán, el otro día la mayor incursión aérea de China, Mm, ya había sido la mayor cuando fue la visita de Nancy Pelosi, ¿recordás? tal cual. Bueno, ayer hubo una incursión mucho mayor aún. O sea que China está dispuesta a seguir respondiendo ante cada avance, cada movimiento de Taiwán. China va a seguir escalando y bueno, eso puede llegar a un punto que tengamos, como ya hemos hablado también, algún tipo de incidente que sea el disparador, como ese incendio
que fue una circunstancia que obviamente nadie previó, no tenían los planes, que generó tal escándalo, bueno, acá también puede pasar algo que Sí. finalmente sea el gatillo de una situación que nadie quiere, pero puede pasar. Así que hay que prestarle mucha atención, más allá de lo que está pasando con el COVID, hay que prestarle mucha atención también a esos dos planos, ¿no? Sí, bueno, eso está ahí, ¿no? Quienes no parecen prestar atención son el gobierno de la Cancillería Argentina, ¿no? Que presume de Sí. tener un plan de salida para el drama de la invasión a Ucrania, ¿no? Una Y ahí está auténtica... hablando Cafiero con el canciller Lavrov el otro Sí, día, no una sé, locura. el sentido de la oportunidad de estos muchachos es fabuloso, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, sí, son increíbles, la verdad que son increíbles. Viven en un frasco, en una realidad paralela, en Narnia viven. Bueno, eh, te agradezco enormemente todo lo que nos has brindado en este 2022, que sea lo mejor para vos y para los tuyos. Un abrazo, Patricio, gracias. Bueno, igualmente José Luis, un gusto como siempre y estaremos ahí hablando, espero, en el nuevo año. Un Así abrazo es. grande. Bueno, Patricio Justo, especialista en temas internacionales, pero muy particularmente un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con China.